Ahora hablemos de la siguiente categoría de delitos, que son los delitos de peligro para la vida, ¿sí? Por ejemplo, ahorita vimos los delitos contra la vida y la salud personal, ¿sí? Ahora vamos a ver los delitos que ponen en peligro la vida, ¿ok? Es otra de las categorías que maneja nuestro Código Penal para el Estado de Veracruz, y pues vamos a ver cuáles son estos delitos. En primer lugar, la omisión de auxilio. ¿Quién va a cometer la omisión de auxilio? Bueno, va a cometer la omisión de auxilio quien omita prestar, dada la redundancia, el auxilio necesario a una persona que en su presencia estuviera lesionada o amenazada de un peligro actual e inminente, siendo aquel capaz de otorgarlo sin riesgo, es decir, sin que brindar esa ayuda sea un peligro para su salud física o su vida, o a quien no estando en condiciones de proporcionarlo, es decir, si yo no puedo ayudar, no dé aviso a las autoridades o busque forma de dar aviso de que se está actualizando una situación de un peligro hacia una persona, ¿sí? A quien cometa estas conductas que se han descrito, se le impondrán de 1 mes a 3 años de prisión y multa hasta de 25 días de salario. Ahora, el delito de omisión de auxilio castiga a la persona que no socorriese a otra que se halle desamparada o en peligro grave, cuando pudiera hacerlo sin que esto signifique pues exponerse él o exponer a terceros. La característica en la conducta de este delito, es decir, lo que se señala es la falta de solidaridad humana, entendida como el deber de todas las personas de prestar ayuda a otras cuando se encuentren en peligro. Bien, ahora vamos a analizar el delito. ¿En qué artículo lo vamos a encontrar? En el 155 de nuestro Código Penal. Existe prisión y existe multa, ¿sí? Y la prisión está en el 155 y nos dice que puede ser desde 1 mes hasta 3 años de prisión. Por lo tanto, nos encontramos, por la cuantía misma, nos encontramos ante un delito no grave, ¿sí? ¿Cuál es el bien jurídico atacado? Pues la vida y la salud personal. ¿Por qué? Porque se ponen en peligro. Elementos. Los elementos son quien omita prestar auxilio necesario, quien omite el auxilio a una persona que cuando se está en su alcance y presencia, quien omita auxiliar a alguien ante un peligro real, actual e inminente, quien omita auxiliar a alguien siendo capaz de brindarlo sin poner en riesgo su integridad, y quien no diera aviso pronto a la autoridad de la necesidad del auxilio. Esos son los alcances de la omisión de auxilio, ¿sí? Acción penal puede ser oficiosa o puede ser a través de una denuncia. Se entiende oficiosa cuando, por ejemplo, se inicia cuando se da aviso a través de lo que se conocen como informes policiales homologados. Si bien es cierto, no hubo una denuncia, sí hubo una comunicación de una autoridad que comienza a activar el aparato investigador, aunque no exista una denuncia. Prescripción, 3 años de conforme al artículo 112 de nuestro Código Penal. ¿Qué nos dice el artículo 112 para que lo vayamos conociendo? Nos dice, a excepción de su tentativa, son imprescriptibles todos los delitos calificados como graves, según lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales. En los demás, es decir, en los que no son calificados como graves, la acción persecutoria prescribirá en un plazo igual
al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad correspondiente al delito, pero en ningún caso será menor de 3 años, ¿sí? Entonces, como este delito, la media aritmética resulta una pena inferior a lo que establece el artículo 112, entonces por cuantía de ley la prescripción es de 3 años. Al respecto de la competencia, encontramos que puede ser un juez de control si la denuncia deriva del nuevo sistema de justicia penal o un juez penal de primera instancia al respecto de delitos hechos del conocimiento de una autoridad dentro del sistema o la vigencia del sistema de justicia tradicional. Modalidad grave, no hay una modalidad grave dentro de este delito. Y la modalidad no grave, pues la determinación misma del 155 de nuestro Código Penal. Ahora, hablemos de los modificadores de la conducta. Al respecto de las agravantes, encontramos de que existe solamente un párrafo segundo cuando existe una omisión de auxilio ante lesiones, ¿sí? Sin embargo, esa agravante no trasciende en la pena y el castigo que la ley contempla. Al respecto de las atenuantes, encontramos que no hay atenuantes. Y de las excluyentes, pues las que siempre hemos dicho, pues demostrar la falta de circunstancias, de tiempo, modo y lugar, de forma fehaciente dentro del procedimiento, o demostrar de que efectivamente se brindó el auxilio que se acusa no haber ofrecido, ¿no? Dentro de nuestras observaciones es preciso mencionar que grabar una agresión o a un lesionado también actualiza este delito. ¿Por qué? Porque se está en condiciones y alcance de auxiliar a la persona y no lo hacemos, preferimos seguir grabando. Así como omitir el auxilio de un enfermo ante una crisis repentina o espontánea de su padecimiento, siempre y cuando no se encuentre bajo nuestro cuidado. ¿Sí? Bueno, continuamos. Ahora hablemos de la omisión de cuidado. ¿Quién va a cometer este delito? Comete el delito de omisión de cuidado quien abandone a menores o personas enfermas, adultos mayores o incapaces de cuidarse por sí mismos, exponiéndolas a un peligro en su integridad física, teniendo la obligación de cuidarlas. Esto es muy importante. La omisión de cuidado solamente la va a actualizar quien tenga la obligación de cuidar a un incapaz. Por lo tanto, se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y multa hasta de 300 días de salario. Además, si el activo fuese ascendiente, el tutor o el ofendido se le privará de la patria potestad o de la tutela o custodia, así como del derecho a heredar si estuviera en aptitud legal para ello. Bueno, omisión de cuidado, jóvenes. ¿A quién se le va a exigir responsabilidad por omisión de cuidado? Bueno, pues en primer lugar, a quien de acuerdo con las circunstancias tenía el deber jurídico de evitar que se produjera el suceso. Número 2, a la persona que aceptó efectivamente proteger a la persona, ya sea la salud, la vida, el patrimonio de ésta y no lo procuró. También al que con una actividad precedente, culposa o fortuita, generó un peligro para el bien jurídico protegido. Y número 4, a la persona que se halla o que se hallaba en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud
o la integridad corporal de algún miembro de su familia o persona y no procuró su protección. Bueno, ahora vamos a analizar el delito. El delito lo encontramos en el 156 de nuestro Código Penal. Las sanciones pues, son prisión y multa. ¿En qué artículo lo encontramos? Obviamente en el 156, es el único artículo. Va a contemplar de 2 a 6 años de prisión. ¿Sí? El bien jurídico atacado es la vida y la salud personal, pero en el aspecto de poner en peligro la vida y la salud personal de alguien. Los elementos, como lo acabamos de ver, es quien tenía el deber de evitar el daño, quien aceptó cuidar a una persona y no lo hizo, quien puso en un peligro real, actual e inminente a una persona que debía proteger, ¿sí? O al custodio o progenitor que teniendo el deber de cuidar al menor no lo hizo. ¿Sí? Esos son los elementos del delito. Al respecto de la acción penal, puede ser ya sea oficiosa o puede ser a través de una denuncia. La prescripción es de 4 años. La competencia es de un juez de control, ¿sí? En el aspecto la competencia es de un juez de control en el aspecto del nuevo sistema de justicia penal y en el ya sea que se hubiera hecho del conocimiento de un juez penal de primera instancia, pues también entrará la competencia de un juzgado de justicia tradicional. No existe una modalidad grave y la modalidad no grave la encontramos en el 156 de nuestro Código Penal. Ahora, modificadores de la conducta. No hay agravantes, pero tampoco hay atenuantes. Pero recordemos que nuestra doctrina penal nos dice que siempre hay ciertas agravantes que se pueden comprobar siempre y cuando se realice una investigación prudente. Bueno, dentro de las excluyentes, pues obviamente, demostrar que se brindó la protección debida al bien jurídico protegido o a la persona, y este delito, ya dentro de las observaciones, es imputado generalmente a enfermeras o médicos que se dedican a cuidados de pacientes con padecimientos que requieren cuidados más individualizados. Ahora, también se le es imputado a progenitores que mantienen a menores en estados deplorables, poco salubres o de desnutrición. Ahora, hablemos del peligro de contagio y este va a ser muy relevante por la situación que nos ocupa a nivel mundial. El peligro de contagio es un delito que se encuentra en nuestro Código Penal y reza lo siguiente: a quien padezca infecciones de transmisión sexual u otras enfermedades graves y dolosamente ponga en peligro de contagio a otra persona, se le impondrán de 6 meses a 5 años de prisión y multa hasta de 50 días de salario. ¿Sí? Ahora, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la porción otras de este tipo penal dentro de la acción de inconstitucionalidad 139/2015, notificada al Congreso del Estado de Veracruz el 4 de junio del 2018 y publicada en la Gaceta Oficial. ¿Por qué? Porque se violaba con los principios de definitividad y limitación y determinación del tipo penal. Recuerden que el tipo penal debe de ser determinado, medible, cuantificable. Y obviamente esa fracción de otras, pues no cumple con esos requisitos, ¿no? Entonces, por eso fue declarado
Pero solo fue esa fracción. ¿Mande? Digo, solo ¿Perdón? esa fracción fue la que fue declarada inconstitucional. Sí, este tipo, esta porción normativa, ¿sí? Otras, Okay. acusar por otras. Eso sí fue lo que fue declarado inconstitucional. ¿Sale? Muy bien. Continuamos. Bien, dentro del peligro, a ver, creo que tengo un pequeño problema. Alguien que me hable aquí aquí a través de Zoom, por favor. Hola. Mandé. A ver, ¿alguien hable? Sí, hola, ¿Qué hola, pasó? hola. Ah, ya, no sé, es de que nada más de repente me empezaron aquí a salir anuncios de que había dejado de funcionar la salida de audio. Bueno, No, no, sí funciona, disculpen, ya vamos a terminar, ¿eh? Bueno, peligro de contagio. A quien padezca infecciones de transmisión sexual u otras, como ya vimos que ese otras es inconstitucional, enfermedades graves y que dolosamente pongan en peligro de contagio a otra persona, se le impondrán de 6 meses a 5 años de prisión y multa hasta de 50 días de salario. Entonces, de ahí sabemos que hay prisión y multa. ¿Sale? Ahora, este delito consiste en transmitir de manera intencional una enfermedad grave, es decir, una persona que tiene el conocimiento de que padece una enfermedad grave y que la misma se encuentra en una etapa de infección o que es sumamente contagiosa y que sabiendo lo anterior pone en peligro de contagio por cualquier medio a un tercero, que este tercero no tiene conocimiento que esta persona padece esas patologías, ¿sí? Esa es la esencia del delito de peligro de contagio. Yo sé que tengo una enfermedad y ahora voy a ir a andarla regando por aquí y por allá a sabiendas que puedo contagiar a otras personas, ¿sí? Ahora, el delito de peligro de contagio, ¿sí? Lo vamos a encontrar en el 158 del Código Penal. Ya dijimos, va a haber prisión y multa, que puede ser de 6 meses a 5 años, ¿sí? Va a atacar la vida y la salud personal, y los elementos es quien tenga el conocimiento de padecer una enfermedad y dolosamente la transmita, y quien dolosamente ponga en riesgo de contagio a otras personas a sabiendas que padece una enfermedad altamente contagiosa, jóvenes. ¿Sale? Bueno, la acción penal es de oficio o puede ser a través de denuncia. La prescripción es de 2 años y 3 meses, de conforme al 112 del Código Penal, ¿sale? Ahora, la competencia puede ser de un juez de control del nuevo sistema de justicia penal o si la denuncia se hizo dentro de la vigencia del sistema tradicional de justicia, pues entonces la competencia será de un juez penal de primera instancia. No hay modalidades graves, no hay modalidad no grave tampoco. Y dentro de los modificadores de la conducta no hay agravantes, no hay atenuantes, pero recordemos que siempre pueden actualizarse por la naturaleza de la misma doctrina penal, solamente que nuestro código no prevé agravantes y atenuantes, ¿sale? Y dentro de las excluyentes, pues siempre está a demostrar las circunstancias, pues de que no ocurrieron como las está imputando la representación social. Ahora,
Dentro de las observaciones, en otros estados, derivado de esta contingencia sanitaria, debido al brote de SARS-CoV-2, que es el coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19, pues en otros estados de la República se tipificó el peligro de contagio como un delito cuando no existía con anterioridad. ¿Sale? También, por ejemplo, recordarán que, antes que nada, ¿ustedes saben lo que son las leyendas urbanas? Sí. Y si han escuchado la leyenda urbana del SIDA, del respecto de que hay personas que dolosamente lo transmiten, ¿sí? O que dejan agujas, o que dejan jeringas, ¿sí? Sí. Pues Bueno, eso es el peligro de contagio. Esas son las conductas desplegadas por alguien que, con toda la intención del universo, intenta contagiar a otra persona. ¿Sale? Bueno, ya vamos a cerrar la clase. ¿Sí? Pero en el caso de aquí de Veracruz, por ejemplo, personas que saben que están enfermas de COVID y aún así no les importa, y salen y están en contacto con las personas y cosas así. Aquí en Veracruz también se considera, pues, como que delito. Pues claro, porque tú sabes que tienes esa cosa y Peligro andas de por allá repartiendo virus por la existencia, ¿sí? De hecho, cualquier persona que tenga conocimiento que tiene COVID y anda en la calle sin usar cubrebocas o reuniéndose con cualquier persona, pone en peligro de contagio a las demás personas y eso es un delito porque sabes que estás enfermo, ¿sí? Y aún así te vale medio cacahuate y andas por la vida repartiendo COVID. Mm. Y eso es una actitud dolosa, porque sabes que el COVID es contagioso, sabes que el COVID es potencialmente mortal, sabes que el COVID se contagia inclusive solamente por hablar, por estornudar, por estar en la proximidad de alguien, y aún así andas por ahí, en reuniones, en fiestas, sin cubrebocas, y siendo un covidiota, como lo dicen actualmente las redes sociales, ¿no? Ahí vas en tu carro. ¿Mande? Sí. No, entonces, ahí vas con tu carro, ¿no? Entonces puede ir, ¿no? A denunciar. ¿Mande? Sí, a denunciar. Puede ir uno a denunciar a esta persona. Sí, yo lo haría. Si a mí me contagia a alguien y a su vez yo me llego a enterar que esa persona sabía que estaba enferma de COVID y me contagió y casi pudo haber sido que me hubiera yo muerto, yo sí voy y lo denuncio. O que falleció un familiar, ¿no? Por culpa de esta persona. Uy, me canso, que sí lo denuncio. Bueno, y en el caso de, por ejemplo, en un principio, muchos centros de trabajo o así no creían que existía y decían, no, aquí no quiero que estén ocupando ni A cubrebocas, ver, ni cosas, ni nada. jóvenes, aquí en el Ahí ¿qué delito de pasaría? contagio, ¿cuál sería una modalidad culposa? Ya con todo lo que hemos visto. A ver, díganme, ¿por qué el delito de contagio podría ser culposo? Pues que no sepa que tiene COVID. No sabías. Efectivamente, María Fernanda. No sabías que tenías COVID y andabas por ahí, ¿sale? Como Pero Paul. eso no deja que sabías que hay una contingencia sanitaria en la cual tienes que usar cubrebocas, en la cual tienes que extremar precauciones, en la cual si no tienes que salir a ninguna parte en auto, no salgas. Uh-huh. Y sin cubrebocas. Y cubrebocas, ¿verdad, Paul? Bueno. Ya se lo va a poner. Dice que antes que lo denuncien. Bueno, jóvenes, eso es todo por esta clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que cerremos la sesión?
Sí, yo tengo tengo varias dudas. Cuando menciona que juez de primera instancia, es decir que un caso que sucedió cuando estaba el antiguo sistema de justicia penal, ¿se va a resolver con el antiguo sistema? Sí, de hecho creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Ah, es que en esa clase no, no estuve. Perdón, sí, efectivamente, mira, te explico. Lo que sucede es de que cuando nace el nuevo sistema de justicia penal, pues encontramos de que eh, perdón, cuando nace el nuevo sistema de justicia penal, en primer lugar, se brinda a los estados de esa autonomía de poder determinar sus propios códigos internos de procedimientos penales, ¿sale? Entonces, es por eso que aquí en Veracruz tenemos el sistema híbrido oral, ¿sale? Sin embargo, dentro de los transitorios y también para dar la garantía de legalidad a los procesos que ya se habían abierto dentro del viejo sistema, dentro de los transitorios del Código Nacional y tanto de los transitorios del Código Híbrido de Veracruz como del 590 de Justicia Tradicional, encontramos que se estableció que si tu denuncia la abriste dentro de la vigencia del Código 590 de Procedimientos Penales, que es el de justicia tradicional, ¿sí? Entonces, todavía tienes que desahogarlo dentro del juzgado primero de primera instancia en materia penal. Si tu denuncia fue dentro de la vigencia del Código Híbrido de Veracruz, se tiene que desahogar de conformidad con el Código Híbrido de Veracruz, ¿sale? Si tu denuncia fue presentada dentro de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues entonces deberá aplicarse la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sale? Que ya es el nuevo sistema de justicia penal vigente en todo el país. Ok. Entonces, efectivamente, María Fernanda, Y si no yo puede uno hacer el hice cambio. algo dentro del sistema de justicia tradicional, no puedo solicitar la migración al Código Nacional, al nuevo sistema de justicia penal. Ya muchos imputados intentaron en su momento, a través de amparos, a través de solicitudes, pues lograr que que se migrara, por así decirlo, de migrar del viejo sistema a ser juzgados dentro del nuevo sistema porque brindaba más garantías procesales. Pero sin embargo no fue posible porque debido a que eso generaba una situación de justicia retroactiva en perjuicio de las víctimas, en primer lugar, y en segundo lugar, generaba incertidumbre legal al respecto de los procedimientos. ¿Sale? Entonces, por eso es de que menciono que hay dos tipos de competencias y de conocimientos, tanto el juez de control de oralidad como el juez de primera instancia en materia de justicia tradicional. De hecho, en pleno 2020 y 2021 se han estado ejecutando órdenes de aprehensión de justicia tradicional y te llevan a los juzgados primero de primera instancia, el juzgado de rezago. Hola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la denuncia se abrió durante la vigencia y ese código va a estar vigente hasta que el último proceso de justicia tradicional se cierre. Hasta ese momento se va a extinguir la vigencia del Código de Justicia Tradicional en Veracruz. Y hasta ese momento van a desaparecer de forma definitiva los juzgados de rezago de justicia tradicional y desaparecerá la figura del Ministerio Público de Justicia Tradicional, el defensor de oficio tradicional
y del juez primero de primera instancia. Disculpe, Eli, entonces, ¿el Ministerio Público está dentro de la Fiscalía o sigue siendo independiente? La verdad desconozco. ¿En qué sistema? Pues en el sistema tradicional, que era el En el Ministerio. sistema tradicional están ahí adentro del juzgado. Ah, No ya. encuentras al Ministerio Público. Ah, sí, cierto, que eran dentro de los juzgados. Ujú. Sí. Ya dentro del sistema, nuevo sistema de justicia penal, pues encuentras las unidades integrales de procuración de justicia, que son estos centros en los cuales encuentras a los fiscales orientadores, a los investigadores, a los judicializadores y los conciliadores. Ok. Pero que ya actúan dentro del nuevo sistema de justicia. Ujú, sí, eso ya está. Ahora, en el caso de lo que mencionaba de omisión de cuidado, cuando la persona fallece por esta omisión, ¿cómo se califica el delito? ¿Homicidio por omisión de cuidado? ¿O ya se va? Es que ahí sí me confundía, si se toma en cuenta eso. Habría un concurso de delitos, porque sería Ah, homicidio y omisión de cuidado. La omisión de cuidado tuvo como consecuencia la actualización de un homicidio. ok. Se pondría homicidio, ya sea doloso, culposo, en concurso, por Omisión el de delito cuidado. de omisión de cuidado. Es Ah, correcto. ok. Mm. Sí, yo también tuve una duda con ese, porque ahí decía que también, bueno, la omisión de cuidados vi que era más como que para menores, pero para cuando es un adulto mayor, No, este, sí lo dije que también era para los ancianos y los ah, incapaces. ajá, no, no, sí, pero bueno, igual en un caso así como que hipotético, si un adulto mayor como que tiene 4 hijos y solo vive con uno, entiendo que con el que vive es el que se tiene que hacer responsable del adulto mayor, ¿no? Porque él aceptó hacerse responsable del adulto mayor. Ajá, o sea, aunque no haya nada firmado que diga yo soy como que el responsable de tal persona o así, No, pero desde se el momento que sobreentiende tú porque vive ahí. aceptas o que es conocido o ahora sí públicamente conocido de que la persona está bajo tu cuidado. Y por ejemplo, en caso de que, pues no sea, que se enferme la persona y ahí la deje o que sea la hora de la comida y te vas a comer tú solito y ahí el adulto mayor vea qué cosa hace y así, los hermanos podrían denunciar por omisión de cuidados. ¿Es correcto? Porque no estás protegiendo de forma diligente a la persona que te comprometiste a cuidar. Ah, ya. ¿Sale? La omisión de cuidado no necesariamente tiene que terminar en la muerte de alguien, ¿sale? Porque también puede estarse actualizando. ¿Y eso se demostraría como que con testigos o en el caso de que se enferme que tú lo llevaste y pagaste la consulta o cosas así? Ujú, es correcto. Ah, ok. Ya, esa era mi duda. Ah, con lo que mencionó Jackie, por ejemplo, en ese caso, que la persona que estaba a cargo del cuidado de esa persona mayor se enfermara y no pudiera darle los cuidados que requiere, pero esa persona le pidiera ayuda a los otros, a sus hermanos, para que le ayuden a cuidarlo y estos, Ya es un excluyente, porque tú ajá, estás incapacitado, ¿sí? Tú estás mm, incapacitado para brindar el cuidado, pero estás solicitando que otra persona te supla, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué delito sería? pues, El negar ayuda, ¿no? omisión de auxilio, Omisión de ¿no? auxilio. Podría Los ser omisión de auxilio o podría ser también otra forma de omisión de cuidado, ¿sale? Porque si bien es cierto, la persona en el aspecto de la omisión de auxilio no está a tu alcance, sí tiene los medios para poder brindar la ayuda, ¿no? O también sería omisión de cuidado debido a que tú
tienes un vínculo consanguíneo con la persona, la persona que se hizo cargo del cuidado del adulto mayor no puede por un caso fortuito, y tú que estás en situaciones de poder brindar ese cuidado, te estás negando. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, creo que Bien. ya. Bueno, jóvenes, pues entonces por esta sesión sería todo. Espero que esta sesión haya sido útil para ustedes. No somos unos grandes expertos, pero lo hacemos con el mayor esmero posible, ¿verdad? Pues sería todo por esta sesión, jóvenes. Pues cuídense mucho. Si van a salir, usen cubrebocas, como el compañero Paul, que ya se lo colocó. Y pues nos estamos viendo para el siguiente domingo, ¿sale? Estudien para la evaluación. Va a ser todo lo que hemos visto hasta el momento. Dentro de 2 semanas, ¿no? Es para el día 14, ¿no? Dentro de 2 semanas. No, es Y es dentro para de el 2. 14, Es para el 14, es la siguiente semana. el próximo fin de semana. El próximo fin de semana, es correcto. Bueno, ¿En jóvenes, serio? pues como les digo, sería todo por el momento. Tal vez suban materiales para que los revisen, y por el momento voy a dejarles materiales bajo este video para que ustedes puedan consultar, ¿sí? Sí. Al respecto de los delitos en particular. Entonces, pues, nos estamos viendo, jóvenes. Hasta luego. Nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego. Hasta luego.